Vamos a continuar hablando del tema educativo. Han transcurrido 2 semanas, específicamente en el sector oficial, dos para el sector primario y premedia y media que arrancaron el pasado lunes 11 de marzo. Pero ¿cuál es el balance que tienen los gremios educativos en el interior del país, en Chiriquí, en áreas de la comarca de difícil acceso donde los reclamos son múltiples? ¿Por qué no? El tema del nombramiento docente. Vamos a conversar a esta hora de la tarde, de la noche ya, con el profesor Juan de Dios Camaño, secretario general de la Asociación de Educadores de la provincia de Chiriquí. Como siempre, un placer conversar con usted. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. 2 semanas, ¿cuál es el balance que se tiene en esta provincia, en áreas de la comarca, en cuanto a nombramientos y también la condición de las escuelas? Muy buenas noches, profesor. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, ante todo, bueno, esta semana, la segunda semana, hemos visto salir los listados de los docentes seleccionados. Hay muchos docentes moviéndose hacia las diferentes direcciones regionales a tomar posesión para estar las próximas semanas en los centros educativos. En el tema de las escuelas, le podemos decir que en el área de David, muchas escuelas que están trabajando, gracias a Dios, bien, en el área del área urbana, pero te queremos mencionar también que esas escuelas de área urbana, a diferencia de muchos años y gobiernos anteriores que buscaban el servicio Senapron y muchos otros organismos institucionales para la pintura de los centros educativos, no se vio en este verano. Las escuelas no estaban en el tema bien lo que era la pintura. En algunos centros educativos faltaban sillas, en otros centros educativos faltaban agua, pero no fue en gran escala. Lo que sí hay en gran escala y la problemática es en los centros educativos de las áreas de la comarca. Por ejemplo, tenemos las áreas de Boca, Caquitún, Usapín, que son las áreas de Ño Cribo más afectadas con el tema de algunas construcciones de escuelas modulares, pero que hay gran escasez de escuelas dignas, o sea, se mantienen con las escuelas rancho. En las áreas acá de comarca, las que están para la región de Chiriquí, son vecinas con la región. Tenemos, por ejemplo, la escuela de Cascabel, se encuentra ahorita mismo en paro laboral debido a que no tienen las condiciones. También estuvimos visitando las áreas también de acá de Muná, donde encontramos escuelas como por ejemplo la escuela de Tebujo, que tiene incluso un bachillerato en turismo, que se ha ido perdiendo estos bachilleratos que son muy buenos para el turismo en este país, que hay que fomentarlo. Claro. En ese centro educativo que vamos a visitar no tenía lamentablemente agua y la carencia de 13 aulas donde los padres queríamos en ese momento que los docentes dieran clase en la mañana en escuelas forradas totalmente de zinc, pared de zinc y techo de zinc. Entonces fuimos allá a ser intermediarios para evitar que los docentes y los estudiantes pasen con estos calores fuertes en esas aulas, y se solicitó al Ministerio de Educación que hay una promesa de 7 aulas modulares, perdón, y que hasta el momento, desde la huelga que ellos hicieron el año pasado, no se ha resuelto, igual que Cascabel, que están en pésimas condiciones. Son muchos los centros en la comarca, lamentablemente, como le decimos, los niños allá son los niños más humildes, pero no hay alimentación, no hay un trámite del FESE todavía para los directores, Claro. no hay las carreteras en algunos casos y también la construcción de puentes y zarzos que son necesarios para cuando viene la lluvia. Hay bastantes centros educativos también que carecen de esto en las áreas de la comarca. Pero la Dirección Regional del Ministerio de Educación no sabía todo esto y, por ejemplo, esta escuela que usted menciona que se mantiene en paro, ¿se enteró el Meduca ahora? Mira, sí, nosotros igual como representante acá en la provincia, lo primero que hicimos fue manifestarle al director regional, profesor Braulio Palacio. También escasea mucho la presencia de los supervisores en las áreas de la comarca. Hay que recalcar que el supervisor en el decreto 100, que tiene que ver con las funciones de los docentes, directores, supervisores, Claro. habla claramente que el supervisor tiene que ir un 75% a los centros educativos, pero lamentablemente no vemos la presencia. Incluso en la reunión que fuimos de intermediarios a conversar con los docentes, porque algunos de ellos, bueno, en su mayoría, lo de la tarde, de premedia y media, iban a ir a un paro. Fuimos a explicar a los padres de familia que no era la opción, que los niños estaban iniciando el año escolar, pero que hay una responsabilidad por las autoridades de la comarca. Mire, los representantes de la comarca, los alcaldes, si hacen un salón o apoyan a su centro educativo, por ejemplo, en construcción de remodelaciones, no habría este problema. La descentralización, la plata se va para campañas políticas, para bolsa de comida, para comprar conciencia. Los 250 y tantos millones que dieron tampoco se ven en las escuelas. Entonces, hay una crisis en la escuela y hoy día vemos a los políticos
en estos debates, en estos shows, hablando que van a mejorar todo el país, pegando mentiras, unos hablando de que van a conseguir 150.000 empleos cuando sabemos que es totalmente falso, otros hablando de que los jueves vamos a tratar los jueves y de que Panamá tiene plata. Eso es mentira. Plata sí hay, pero quién se la lleva no sabemos. Claro. Porque todos los años nosotros pasamos con la misma problemática y eso es a nivel nacional porque vemos paros en otras provincias. Entonces nosotros consideramos que tiene que haber un plan de país, un plan no de mentira, a veces de veras que a veces evitamos escuchar la propaganda de los políticos porque nos llenan de mentiras como si pensara que nosotros somos ignorantes, el pueblo panameño, que hay un pueblo que despertó. Entonces Sí, es necesario invertir, como muchos otros países, en libros, en escuelas, en temas de apoyo didáctico a los muchachos. Mira, antes los directores le compraban a los niños más humildes de la escuela los pantalones, las camisas, los zapatos con el tema del FESE. Ahora yo no veo ninguna escuela, ahora en estos tiempos, no veo a ninguna escuela ayudando a los niños ni con lentes que se les compraba, porque yo recuerdo que claro, hace claro. 15 años más se les compraba esos insumos a los niños. Hoy los niños van a la escuela y las escuelas, en su mayoría, vamos a decir que un 90%, no hay comedor. Entonces un niño no Sí, recibe alimento, pero uno que está en la cárcel recibe sobre los 3 eso, golpes. Entonces hay algo que no está bien en este país. Y yo pienso que el 5 de mayo es un momento oportuno para que la gente, los panameños buenos, inteligentes, hagan cambios significativos, porque no podemos seguir viendo cada lugar que visitamos en la comarca, los niños con necesidades, viajando 2, 3, 4 horas y llegan a un centro educativo y no hay alimentación. precisamente, profesor Camaño, usted lo ha mencionado y con eso quiero que concluyamos la entrevista. El tema de la alimentación, leche, galletas, o poder ofrecerle alimentos a los niños en las escuelas. Recuerdo que años anteriores en entrevistas con usted también pasaban los meses y eso no llegaba a las escuelas. ¿Se sabe algo ahora que ya arrancó el año escolar 2024 o la misma suerte Mira, de esperar varios meses para poder ayudar a nuestros estudiantes? Mira, nosotros tememos que como están en campaña política, la administración que está actualmente se olvide también de un programa que tienen Educar sin Hambre, porque he hecho las investigaciones y también este programa no ha dado la comida a las escuelas. El tema del FESE, el manejo del FESE, que ustedes saben que es burocrático, que hay que hacer un sinnúmero de pasos. También muchos centros educativos le pregunto a los directores por qué no hay comida Claro, para los niños. Dicen, no, estamos en el trámite. Entonces, la burocracia, cuidado que llegamos a mayo y nosotros después de mayo ya ellos no van a hacer nada y esperamos que, bueno, tomen conciencia del país que queremos construir a futuro. Nosotros no podemos, mire, estaban hablando en otro medio televisivo de la deserción. Deserción escolar se da porque hay muchos casos, padres de familia con maestría, doctorado y no tienen trabajo y los hijos ven que su papá ha estudiado, que ha hecho un sacrificio y no ven resultados porque no tiene su papá trabajo. Muchos de ellos desde pequeña edad entonces emprenden a buscar algo que hacer porque ven que su papá, a pesar de que está estudiado, no hay plaza de trabajo, la persona está en la casa. Entonces esto también demotiva, igual que demotiva que los niños vean en la televisión constantemente de que la persona que roba no va preso y la gente que roba una gallina va preso. Entonces, en este país los niños están viendo un mal aprendizaje y dice, para eso yo no voy a estudiar, para eso me meto a robar a una pandilla, porque eso es lo que vemos de los políticos actuales en nuestro país. Entonces, no hay un mensaje. Los niños no quieren ir a la escuela porque, oye, ¿cuántas botellas? Hay que andar caminando detrás de un político para que tú seas un funcionario público. Eso no puede ser. Entonces, tú ves que te ponen un director regional del estamento público que sea. ¿Cómo lo llegó ahí? Porque estaba buscando votos, no porque tiene la capacidad ni claro. los estudios. Entonces, las personas inteligentes no están en los puestos importantes. Así es, profesor Juan de Dios Camaño, le agradezco mucho la entrevista. Por supuesto, vamos a dar seguimiento a este tema porque sí recuerdo que en años anteriores transcurría todo el año escolar y nunca llegaba a los colegios ni leche, ni galleta, ni mucho menos alimentación para los niños que sabemos es importante que estén bien alimentados y con eso poder llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje.